Pues, ala, venga, empezamos. Bueno, mi nombre, Tino Brugos, todo el mundo me conoce como Tino Brugos, Valentín Brugos, pero vamos, Tino Brugos. Y soy de febrero de 1958. El dato puede tener su interés porque, bueno, digamos que las generaciones políticas se incorporan cada X tiempo. A mí me tocaría decir que puedo ser de la generación del 78, frente a los del 68, que eran jóvenes cuando había una determinada efervescencia. A mí por edad lo que me toca es vivir, y bueno, yo creo que lo viví con mucha intensidad, todo lo que fue el periodo que va del año 75 al 78, pero lo que tiene que ver con la generación de condiciones políticas previas a la desaparición de la dictadura, eso ya me llega dado, por así decirlo. Me llega dado por edad y me llega también dado porque yo soy cántabro de origen y entonces, bueno, a este territorio las cosas nos vinieron dadas mayoritariamente, ¿no? Yo había estudiado en los jesuitas, en la calle Guevara, y desde allí, como yo quería hacer el bachillerato por letras y los jesuitas no lo tenían, pues me tocó irme al José María Pereda. En los jesuitas habíamos estado, bueno, pues en un club juvenil. En aquella época la forma de socialización era totalmente distinta a la que podemos encontrar. De los jesuitas, ¿no? Vamos creciendo, nos parece que aquello no vale para nada, digo en plural porque éramos una pequeña pandilla de amigos, habíamos coincidido todos haciendo el mismo curso, la misma promoción. En dos promociones podíamos estar, éramos un grupo relativamente numeroso, una pandilla de unos 20 chicos. Éramos solo chicos, se buscaba chicas, al final localizamos un grupo de chicas. Y lo cierto es que apareció ahí un señor, un hombre que se llamaba Chus Garmilla, sacerdote, trabajaba para el obispado, quería montar una especie de apostolado juvenil y lo cierto es que terminamos montando un grupo juvenil que en teoría tenía unas determinadas vinculaciones con la Iglesia. Yo creo que la relación no era simétrica. La Iglesia quería tener vinculaciones con nosotros, pero nosotros los jóvenes tampoco teníamos demasiado interés en tener vinculaciones con la Iglesia. Lo cierto es que ese grupo juvenil, bueno, era un grupo numeroso, ahí había unas 40 personas, un grupo de la pandilla nuestra que iba un año antes que yo, y entonces mientras que en el 75-76 yo estoy en COU, ellos van a estar en primero de medicina. Buena parte del grupo entra en primero de medicina y ahí estaba Charo Quintana y había toda una serie de personas muy vinculadas a la Joven Guardia Roja y entonces, bueno, digamos que la fluidez para todo el rollo político era bastante rápida. En el ISTI hay un grupo, como diría yo, clases medias. Y de repente todos los que son mis compañeros, unos cuantos de compañeros de clases medias entran en el PC. Y a mí me parecía muy raro, yo que soy yo soy de una familia muy modesta. Mi padre trabajaba en un taller mecánico, mi madre era ama de casa, trabajadores en un sentido bastante exacto en términos sociológicos. A mí me parecía muy raro, decía, bueno, todos estos pijos son del Partido Comunista. Y ahora yo. Y entonces, bueno, hay una pequeña discusión en el grupo y mayoritariamente optamos porque no queríamos ser del Partido Comunista. Lo cierto es que en el verano del 76 se entra en contacto con eso y ahí hay una dinámica que no sabría ahora explicar muy bien, pero terminamos montando las Juventudes Socialistas. No nos chirriaba nada, porque hay un periodo, esto claro, hay que verlo ahora, ¿no? El Partido Socialista, que lo que necesita es garantizar un determinado espacio, habíamos encontrado político, un hueco, nos habíamos metido ahí y sin darnos cuenta estamos dando continuidad a algo que había muerto en el año 37-38, o sea, no había habido nada, ¿vale? Cuando montamos el grupo no va toda la pandilla, todo lo que era el club juvenil, pero va una parte significativa. Y quedan montadas las Juventudes Socialistas, que empezamos a hacer cosas. En aquella, cosas que se podían pedir desde las Juventudes Socialistas,
Claro, el programa político general del 76, las manifestaciones, amnistía, legalización de partidos, libertades, para nosotros era muy importante votar y por lo tanto campaña permanente con el asunto del derecho al voto a los 18 años, que no lo vamos a conseguir, en las primeras elecciones no se podrá votar. Y luego apoyábamos todo lo que por esa práctica, probablemente porque, bueno, era la primera vez que confrontábamos, ¿no?, por así decirlo, con el tope que nos ofrecía el marco político en el que estábamos, la realidad que iba muy rápida, es verdad que no te daba tiempo porque los acontecimientos te desbordaban, pero empezabas a ver que algunos problemas se iban a plantear, que una cosa era lo que se ofrecía y otra cosa era la Entonces, esa progresiva separación va a culminar con otra manifestación también autonómica a la que el PSOE no va a ir. Pero nosotros que decíamos, nosotros como somos dobles militantes, yo puedo ser del PSOE no voy, pero soy de la UGT y voy, soy de Juventud. El resultado fue la apertura de expediente y ahí empieza el ciclo, ¿no? El ciclo va a acabar, bueno, y con la ciclo va a acabar mal, la Federación de Cantabria, de Juventudes Socialistas y del PSOE. Se nombra una comisión gestora y con el carné en la boca, quienes quieran entrar pueden volver a solicitar la entrada, pero digamos que se empieza desde cero. Y ahí, eso, yo creo que lo que muestra, bueno, había discrepancias, pero lo que muestra también es que quienes estábamos, por lo menos los jóvenes, queríamos otras cosas que no nos las estaba dando ya el partido. O sea, no nos estaba dando cosas a las que nosotros podíamos aspirar. Y, claro, tenemos una ventaja, y es que perdemos el techo del Partido Socialista, pero nos atechamos en UGT, porque como han echado a toda la gente de UGT, y los de UGT lo que tienen es a un grupo de jóvenes que no saben qué hacer con ellos. Estamos en el 78 y están viniendo noticias de cosas que están pasando lejos en Nicaragua. Ha empezado a finales del 77 todo lo que es la insurrección, que del 77 al 79 culmina con la toma del poder por parte de los sandinistas. Que del 79 al 80 y tantos la revolución sandinista fue una referencia, y en mi caso iban a venir los de Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina. Aquello ya significaba un determinado montaje de infraestructura, locales, música, eso tiene que avalarlo a alguien, no lo puede hacer nadie así en el vacío. Y la UGT lo hace. De hecho, la entrada, yo tengo por ahí copia de la entrada, pone UGT Cantabria. Pero sí que se planteó que lo que teníamos que hacer era de aquello una reunión con gente de otros partidos. Y esa reunión se hace cuando vino el del Frente Sandinista, que lo que planteó fue: ustedes lo que deberían de hacer sería un comité donde estuvieran presentes gente de otras organizaciones o de todas aquellas organizaciones que ustedes quieran que quieran colaborar con el tema de la solidaridad con Nicaragua. Este personal que está dentro de UGT anima a que se pueda montar un colectivo como el de solidaridad con Nicaragua. No recuerdo gente concreta ahora del Partido Comunista, pero estaban. Me acuerdo del meeting y me acuerdo de la pancartona que tenían en la parte de arriba y de los relevos que hacían, porque claro, mantener aquello, y además el meeting de la Plaza de Toros, meeting recital, fue en dos tandas, fue por la tarde y fue por la noche, y había gente en la reunión, pero no me acuerdo quiénes iban a las reuniones. Me acuerdo de gente de la CNT, María José. Bueno, se montó un grupo que yo creo que era muy dinámico y era muy novedoso lo que se planteaba. Durante una temporada las reuniones se hacen en UGT, pero poco después salen de UGT y ahí yo ya estoy en Asturias, pero las reuniones ya se empiezan a hacer en la calle Rolasal, en donde estaba todavía lo que quedaba de la OAC y de todo aquello. ¿Vale? Ahí está, claro, ahí hay un cambio. Ya quedando fuera, en UGT te reciben como en casa, pero ya no estás en UGT. Ya no va gente de UGT, aunque reciben toda la información. Ahí está, por ejemplo, Pedro Venero, que va a ser uno de los que más dinamice cosas. El MC va a estar ahí a través de Ernesto. Hay gente, Gelo, de la JOC. Digamos que van a ser un poco las tres patas, un grupo cristiano y las otras dos organizaciones políticas. Y luego ramificaciones. Pero bueno, el grupo era un grupo reducido, podía haber 20, 25 personas. En el año 79 tú puedes llenar la Plaza de Toros 2 veces en horario de tarde y de noche, es todo un símbolo. Pero bueno, estas son también, como diría yo, de estas noticias que tienen un protagonismo durante un mes y luego
a ver, lo sandinista va a estar durante años, ¿eh? Y además se van a hacer muchísimas actividades. O sea, si hablamos del 79 al 89, vamos, yo que estuve en la Coordinadora Estatal de Nicaragua, en la Coordinadora Estatal de El Salvador, en la Coordinadora Europea de El Salvador, estuve en reuniones de la Coordinadora de Guatemala. La energía, la cantidad de gente que salía y en los lugares más recónditos, pues a mí que se mantuviera Interpueblos, que tuviera continuidad, que sacaran un boletín, que hicieran todo ese tipo de cosas, me parecía interesante, y el resultado es que 30 años después, oye, Interpueblos en Cantabria tiene capacidad para moverse por un montón de lugares y de recovecos sociales e institucionales, ¿no? Y de eso yo creo que hay alguna cosina más que va a ir saliendo a principios de los 80. Y aparece el Comité de Nicaragua, pero está la Asamblea de Mujeres, y hay otras cosas que luego se han mantenido hasta hoy. Y luego, claro, fundamental, del 80-81 hasta el 86, lo de la OTAN. Yo recuerdo cómo venía con el tema de Nicaragua, como en Asturias todo estaba muy vinculado unas cosas con otras, traía material, traía información del tema de Nicaragua, pero traía cosas del movimiento Asturias por la Paz. Y entonces, bueno, mejor o peor podías conocer a gente que estaba en la APD, la Asamblea por la Paz y el Desarme, que había aquí, que si aquí en Santander hacía una marcha de paraguas, pues nosotros hacíamos allí un no sé qué. Bueno, intercambiabas cosas, ideas y tal, ¿no? Pero ahí yo ya no estoy aquí. Pero ahí hemos también cambiado, hemos pasado del 76 al 79, el país ha cambiado, las cosas se han normalizado hasta el 79, y cuando acabé en el 79 me fui a Asturias. Siempre ha sido una ciudad muy conservadora, una ciudad muy de... Luego lo que descubres es que en verano hay cosas que son pecado venial, y en invierno hay cosas que son pecado mortal. Pero Alega ya estamos hablando de los años 90. No es que fuera sencillo, pero vamos, es decir, esto seguía siendo una comunidad cerrada. Bueno, no hay más. Pero es que en Asturias, que era la vanguardia de la clase obrera, borracha y dinamitera, no hubo nada hasta los años 90. A mí cuando nosotros en Asturias, y estamos hablando de muchos años después, decidimos dar el paso y montar Xega, sí que es verdad que una de las cosas que yo tenía, una espina que tenía clavada es, bueno, si esto lo montamos en Asturias, yo algo tengo que hacer en Santander. Y es muy curioso, pero esto ya es irnos a Asturias, es irnos al año 92 en adelante. Era uno de los que había estado con el tema de los juicios de insumisión. Y entonces aparece Charlie y estuvimos un día de acuerdo, pues mira, en Asturias hacemos esto, funcionamos así, asado, tal, y de ahí va a salir luego una iniciativa que se va a llamar... Hay un primer momento que se quiere llamar Colega y finalmente se llamará Alega, pero eso es en el año 94. Yo llevo, en lo que tiene que ver con mi toma de decisiones biográficas, es un contraste permanente. O sea, de dar el primer mitin con Felipe González, acabar luego poco menos que con la extrema izquierda, vamos a hacer el recorrido contrario al que sociológicamente hizo el país durante la transición. Ahora, yo acabo en posiciones rupturistas que para mí no son ningún trauma, porque en realidad lo que estoy diciendo en el 81, en el 82, es que había cantidad de cosas del 76-77 que no se habían hecho. Y en aquella época era muy complicado hablar de memoria histórica.